Bien, muy buenas tardes, ya noches para todos nosotros, para los que nos acompañan esta noche. Mil gracias a todos por la asistencia, mil gracias a la Federación Espírita del Pacífico por su invitación, por su apoyo en esta tarea divulgativa que se viene adelantando en todo nuestro territorio nacional, en nuestra amada Colombia y también en nuestro mundo, que en estos momentos está viviendo una gran prueba, está viviendo una gran experiencia a la luz de la necesidad de la transformación moral, a la luz de empezar a dar unos cambios significativos en el modo en que podemos proyectar un poco más nuestras vidas. De nuevo, mil gracias, mil bendiciones para todos. Un abrazo virtual, un abrazo fraterno. Gracias por estar acompañándonos nuevamente. Y vamos hoy desde aquí, desde estas tierras cafeteras para muchos lugares de nuestro país y obviamente para todos los hermanos que están en la región pacífica, una región hermosa que es muy agradable visitar y que vienen haciendo un trabajo muy enorme para la difusión de la doctrina espírita, para la difusión de este mensaje consolador. Vamos hoy entonces a hablar un poco acerca de la psicología espiritual del sufrimiento y cómo él se torna en uno de los aspectos fundamentales a la hora de tener unas transformaciones más profundas como justamente lo estamos viviendo en estos momentos, como lo enfrenta no solamente este lugarcito pequeño en el que Dios nos ha permitido vivir en esta existencia, sino también cada uno de los espacios, lugares en donde podemos nosotros emprender nuevos rumbos, emprender nuevos ideales. Así que uniéndonos a la oración maravillosa y sentida que nos hace Pili en esta noche, también queremos pedirle al Señor para que nos instruya y para que nosotros, como conocedores y como trabajadores de la última hora, como bien el Maestro Jesús nos llaman ellos según el espiritismo, entonces emprendamos un camino más, digamos, que nos permita a cada uno dimensionar un poco más allá de lo que es realmente la existencia para cada uno. Por lo tanto, preguntémonos qué es para nosotros el sufrimiento. Es la primera cuestión que debemos hacernos. ¿Qué es y en qué momento se manifiesta o de qué manera nosotros podemos descubrir de que hay ya sufrimiento? Porque muchas veces lo confundimos con algunos estados, con algunas emociones que todavía no se han convertido en sufrimiento. Por lo tanto, hay que preguntarnos primero esto. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es para nosotros esto? No solamente desde la visión que ya vemos, que tenemos como estudiantes de la doctrina espírita, sino desde un aspecto general, desde un aspecto más amplio, desde todas las dimensiones de la vida. ¿En qué momento para nosotros se torna el sufrimiento? Entonces, primero tenemos que entrar a definir a la luz de la psicología, a la luz de algunos pensamientos que algunos psicólogos, pensadores y psiquiatras nos han establecido acerca del sufrimiento. Entonces, vemos que hay una perturbación en diferentes niveles de la persona, físico y en los niveles, distintos niveles del subconsciente, y como lo llamamos nosotros en el espiritismo, el inconsciente, forma aguda de una perturbación que nos desagrada, que nos disgusta, que nos causa algún malestar. Y además, al no gustarnos el sufrimiento, ¿qué decimos? ¿Por qué sufro? Es que lo amaba tanto. Él era esto, yo tenía aquello,
tratamos de encontrar un escape a las palabras, en los títulos y en las creencias. Y ahí es donde nosotros empezamos a buscar esos medios escapistas que consciente o inconscientemente pues van tratando como de dar explicación, van tratando de disfrazar lo que debemos superar, porque esa es una de las cuestiones más profundas del ser, del espíritu que se está educando, que todas las situaciones dolorosas, todo lo que hemos vivido en cada una de las existencias, las hemos disfrazado, las hemos ido archivando allá en el inconsciente profundo y después cada una de ellas empieza a manifestarse, porque esos archivadores que están ahí guardados no pueden permanecer así, tienen que ser depurados, tienen que salir de esos espacios donde los tenemos confinados desde hace muchas existencias. Y ahí empieza a manifestarse cada una de estas situaciones. Pero lo peor es que como el ser humano está tan distanciado de la espiritualidad, del conocimiento de que el alma es inmortal, de que hay una vida espiritual, por consiguiente, entra en un proceso de dolor, de sufrimiento, estados depresivos, melancólicos, que detonan enfermedades de todo tipo. Más del 80% de las enfermedades y padecimientos que tiene el ser humano han sido provocados por su modo de pensar, de actuar, por el mismo. ¿Qué sería? ¿Qué sería de las clínicas? ¿Qué sería de los hospitales? ¿Qué sería de la pandemia en estos momentos si la humanidad estuviera más espiritualizada? Si contáramos con una barrera más defensiva, una barrera que nos permita a nosotros ir un poco más allá en la protección ante los agentes patógenos que son comunes y que han vivido todos los tiempos y que fueron los primeros integrantes de la existencia de la Tierra. Los virus y las bacterias hace mucho existen en nuestro mundo. Fueron los primeros que habitaron y que se fueron desarrollando y que todavía subsisten porque son necesarios en el proceso de evolución de la Tierra. Ellos no aparecen. Alguien hace poco me decía, pero ¿por qué existen? ¿Pero por qué vienen a causarle sufrimiento al ser humano? No, no vienen a causar sufrimiento al ser humano, porque ellos no piensan, porque ellos no razonan. Un virus y una bacteria no dice, voy a invadir a aquella persona porque quiero que sufra, porque quiero dañarla, porque quiero que se enferme. Entonces va caminando y encuentra al hospedero justo y entonces lo pone a sufrir. No, él entra donde tiene acceso, donde las barreras espirituales y físicas no son lo suficientemente fuertes para contrarrestar aquellos agentes que, como les repito, son necesarios en el proceso evolutivo y en el proceso de desarrollo de cada una de las especies y de todo lo que tenemos aquí en la Tierra. No es sino remitirnos al libro de la Génesis de Allan Kardec. Allí podremos profundizar más acerca de la evolución, especialmente hablando de los microorganismos. Por lo tanto, nuestra mentora Juana de Ángelis, en el libro En búsqueda de la verdad, nos dice que el sufrimiento constituye un mecanismo de valorización del equilibrio interior, como directriz segura para la vivencia del bienestar. Y eso es lo que más nos genera satisfacción, ¿cierto? Cuando nosotros vivimos algún proceso de sufrimiento, de dolor, de desequilibrios, pero al final encontramos la vivencia del bienestar, de saber de que lo superé, de que a través de mi trabajo, de mi esfuerzo, logré encontrar ese bienestar. Creer en la ausencia de esos sufrimientos constituiría una utopía elaborada por nuestra ilusión, que es lo que pensé, bueno, decimos, qué bueno que no sufriéramos, pero esto, ¿de dónde resulta? Nos dice nuestra mentora, del mito del paraíso perdido. Es decir, de donde fueron expulsados nuestros padres por su mal comportamiento, porque estaban viviendo excelente, porque estaban viviendo una condición muy buena. Entonces fuimos expulsados.
Y por el pecado de Adán y por el pecado de Eva, entonces viene el sufrimiento para el ser humano, donde todo contribuía por una felicidad que después fuera experimentada en un largo periodo. Es decir, ¿qué pasaría si esa felicidad fuera siempre, permanente? Eso que vemos nosotros del paraíso, lo que nos venden algunos hermanos de otras creencias y religiones. Un paraíso permanente, donde ya se acabe todo el sufrimiento, donde ya convivamos perfectamente con todas las especies de animales. Pero nos dice nuestra mentora que se podría tornar fastidioso, sin interés, porque no hay estímulos para nuevas conquistas y realizaciones. Necesitamos algo que nos impulse a cambiar, que nos impulse a mejorar, que nos impulse a encontrar nuevas cosas para nuestra vida. La falta de comunicación, por ejemplo, las dificultades que teníamos en el ayer, que teníamos en otras existencias, en otros siglos, indujo al hombre que debido a sus sufrimientos, a no poderse comunicar fácilmente con otras personas, empezaron a llegar ideas, empezaron a haber búsquedas para que la comunicación fuera más efectiva, para que los alimentos fueran mejores, para que la calidad humana empezara a mejorar. Por eso, vamos viendo cómo el sufrimiento se torna un antídoto necesario para la evolución del ser. ¿Qué causas podemos hablar del sufrimiento? Una enfermedad emocional, una enfermedad física seria, enfermedad grave, por ejemplo, y causa también el sufrimiento, el pensar en el envejecimiento. Pensemos en esos momentos si ya estamos llegando, ya hemos llegado o ya hemos pasado por el envejecimiento. Hace poco hablaba con un amigo de la casa espírita y él me decía, ¿tú a qué le tienes miedo? Yo en esos momentos reflexioné porque son preguntas que muchas veces no reflexionamos, no meditamos. Empecé a meditar la pregunta sobre a qué le tenía miedo, pero él me respondió primero y me dijo, yo le tengo miedo al envejecimiento. Yo le tengo miedo a llegar a ser viejo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes ese temor? Y me dijo, porque no sé cómo llegaré, porque no sé qué pasará cuando llegue a esa edad, si tenga que estar supeditado a algo, a alguien. Y yo le dije, entonces, a partir de ahora, empieza a buscar, empieza a hacer una buena siembra para ese envejecimiento, para ese estado que es inevitable para todos, pero que nosotros lo podemos volver mucho más dulce. Entonces, en las enfermedades emocionales sabemos que hay unos trastornos de seguridad interior, identidad en nuestro pensamiento. Son pensamientos negativos que forman el ser de una persona a partir de lo que nosotros ya conocemos, que hemos evaluado a la luz de la doctrina espírita y de la lógica y la razón. Sabemos cómo los pensamientos generan una acción, buena o mala, dependiendo de cómo estemos pensando. Y asimismo, las enfermedades serias, las enfermedades graves, que todavía no las hemos entendido. No entendemos o no aceptamos la necesidad de una enfermedad, de un cuadro clínico grave. Es decir, valorar nuestro instrumento físico, nuestro cuerpo, porque lastimosamente no nos gusta aprender por amor. Siempre aprendemos por dolor. Y entonces, como les decía ahorita, el envejecimiento predice la pérdida final y el sufrimiento asociado a la muerte. Aquí también viene otra de las causas de sufrimiento. Cuando yo vaya a desencarnar, cuando yo vaya a morir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no hemos tenido una educación para la muerte. Vemos generalmente la muerte como algo sumamente trágico, como el mayor sufrimiento,
y decaemos por la falta de fe. Cuando nosotros o cuando alguien decae y llega a un estado depresivo y de tanto dolor al ver una enfermedad propia o de otra persona, hay falta de fe, hay falta de aceptación de lo que es necesario para cada uno de nosotros. Y más cuando el sufrimiento se asocia a la muerte. ¿Cuántas veces hemos desencarnado? ¿Cuántas veces nos hemos desprendido de variados cuerpos? Muchas veces, pero todavía no hemos integrado en nuestro inconsciente profundo la educación para un proceso natural que vivimos y que es necesario. Hace poco, en un diálogo también con otra persona, me decía, yo no pienso volver a reencarnar, yo no voy a volver a este mundo, a seguir sufriendo, para nada. Dios me permita desencarnar y quedarme en el mundo espiritual. Y yo le Qué dije, marrano, muy feo ahí. a esta persona, ¿Qué pasa? por favor, cerremos los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuemos entonces. De esta manera, empezamos nosotros a tener una concepción como esta persona que me decía que no quería volver a reencarnar, pero esa es una actitud egoísta. Porque yo pregunto, ¿por qué los grandes espíritus? ¿Por qué nuestra mentora? ¿Por qué nuestro guía mayor Francisco están preparando su venida en los Estados Unidos, siendo espíritus tan superiores, siendo espíritus que muchos de ellos posiblemente no tengan que volver, pero ya se están programando y muchos ya han retornado? Y nosotros decimos, no voy a volver. Me disculpan, pero es realmente una actitud egoísta, porque sabemos que aquí es donde está el trabajo y porque le tememos a sufrir, porque no hemos entendido cuál es la causa o la razón del sufrimiento, como lo estamos viendo ya en esta tarde-noche. La muerte y la agonía también causa de sufrimiento y el comportamiento inmoral. La muerte está vinculada con la destrucción de todo lo que hemos aprendido en la vida. Es algo que ataca la vida y luego destruye. Causa de sufrimiento para muchos. Y el comportamiento inmoral. Este es uno de los puntos más críticos que nosotros podemos evaluar. En personas que se ha desarrollado normalmente, los actos poco éticos causan culpa y vergüenza, lo que a su vez provoca severas distorsiones del ser interior y causa sufrimiento. Y podríamos hacer una conferencia aparte sobre la culpa. La culpa es una de las mayores causas de sufrimiento en la actualidad, del desarrollo de estados depresivos profundos, de cuadros clínicos severos, donde la persona no encuentra tranquilidad, donde el sueño es muy poco, donde la alimentación no es, donde empiezan a desarrollarse unos cuadros clínicos de enfermedades graves que no sabemos dónde está la causa, que no sabemos de dónde proceden, dónde están las raíces de esos problemas. La culpa es la que conlleva muchas veces al desarrollo, como les digo, de enfermedades muy profundas y asimismo al suicidio, porque no somos capaces de afrontar las situaciones dañinas que provocamos en el ayer. Entonces, queremos buscar siempre una explicación, pero esa explicación no la buscamos en nosotros. Esa explicación la buscamos en el exterior. Es que mi familia, es que mi trabajo, es que la sociedad, es que los gobiernos, a eso sí que les echamos la culpa, es que por culpa de los gobiernos estoy sufriendo, es que por culpa de los malos manejos que le están dando a los gobiernos, sí, obviamente que ellos adquieren compromisos por los malos manejos, pero nosotros estamos inmersos en lugares
en donde debemos vivir esas experiencias. ¿Por qué? Porque desdeñamos en el ayer lo que nos dieron en perfectas condiciones. Si nos remitimos a este libro maravilloso del Evangelio, según el Espiritismo, sobre las causas de las aflicciones, nos hablan de una vida presente y fuera de esta vida. Y en la vida presente hablamos de una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. Todos aquellos cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad su conciencia, remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar: si hubiese hecho o hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Palabras que comúnmente repetimos. Es que si yo hubiese escuchado, es que si hubiese puesto atención a mis padres, es que si hubiese puesto atención a la conferencia que me dictaron aquel día en el centro espírita, si hubiese puesto atención al mensaje que me dio mi guía personal o el guía de la casa, si yo hubiese hecho esta o esta situación, si yo me hubiese calmado, si yo hubiese respirado. ¿Cuántas veces hacemos la terapia que Pilar al inicio nos recomendó y que todos hicimos? ¿Cuántas veces respiramos profundamente? ¿Cuántas veces absorbemos ese aire que contiene oxígeno y que nos permite a nosotros razonar de una forma más efectiva? Muy pocas veces lo hacemos. Posiblemente cuando estamos en la tarea espírita, posiblemente cuando lo necesitamos por una situación crítica o dolorosa que nos invitan a respirar, pero de resto no lo hacemos. No aceptamos o no recibimos ese recurso tan vital como es el oxígeno y que trae tantos beneficios para cada uno de los órganos y especialmente para el que comanda todo nuestro cuerpo, en donde están divididas estas zonas cerebrales, en donde el sistema nervioso se irriga en el cuerpo y dependiendo del trato que nosotros le demos y los pensamientos, pues él va a accionar y va a tener unas consecuencias. Y fuera de esta vida, que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parece afectarlo como por obra de la fatalidad. Pertenece a una existencia precedente. Por lo tanto, vamos entendiendo hasta este punto cuáles son las causas, pero también tenemos que remontarnos al ayer, al pasado, para sacar todo lo que no es necesario, para sacar todo lo que nos perturba y encontrar en esta existencia algo que nos permita rescatar ese ayer. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, todos lo confirmamos, asociada a una lesión presente o potencial, o descrita en términos de la misma. Y en ella se incluye de forma explícita el componente emocional y por tanto psicológico del dolor. Y nos dicen además, Dagnino en 1994 menciona que el dolor psicológico radica en la reacción de un individuo ante un hecho determinado y no tanto en la realidad de la misma. Y aquí hay que resaltar algo sumamente importante. Radica en la reacción de un individuo ante un hecho determinado. ¿Cómo actuamos nosotros ante una ofensa? ¿Cómo actuamos nosotros ante una situación de dolor o de angustia cuando estamos en la calle? Cuando estamos en un supermercado, cuando estamos en nuestro hogar o en nuestro trabajo, pero no en el contexto de la realidad que estamos afrontando nosotros. No lo vemos desde el punto de vista que nos enseña el espiritismo de las causas y las consecuencias que puede tener esa sensación emocional desagradable. Que todos los que estamos reunidos en estos momentos a través de este canal virtual hemos sentido dolor, hemos tenido sufrimiento, sí, y es natural. No podemos sentirnos mal, ni podemos decir que somos seres malos. Tenemos que entender
que son procesos emocionales comunes todavía en la evolución de cada uno de nosotros. Pero lo que sí nos puede convertir en seres buenos o malos es el comportamiento ante esa situación. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí sí hay una implicación muy, muy grande. Si nosotros nos remitimos a este gran pensador, Siddhartha Gautama Buda, y vemos cómo él considera la vida como una forma de sufrimiento, su finalidad era exclusivamente encontrar la manera de él. Entonces, nosotros en estos momentos estamos en este gran cambio, en este gran paso de la transformación de la tierra, de un mundo de expiación y pruebas a regeneración, que según algunos datos y estadísticas de Francisco Cándido Xavier, nos demoraremos alrededor de 17.000 años. Tiempo necesario que podría ser muy corto, para muchos nos suena muy largo, pero realmente es muy corto a consideración de la época en que hemos estado en la irracionalidad y en que estuvimos sumándole en el periodo de expiación y prueba. Ya por lo menos entramos en un proceso de regeneración, donde el sufrimiento se torna uno de los impulsos para adelantar la humanidad. Y buscamos, como dice Buda, la manera de librarnos de él. Esa es la búsqueda que todos tenemos. Para nuestros hermanos budistas, la vida está integrada de miserias que generan el sufrimiento. A su vez, el sufrimiento es causado por los deseos insatisfechos o por las emociones perturbadas. Y el sufrimiento dejaría de existir si fuesen eliminados los deseos. Hablamos en término de los deseos insatisfechos, de los deseos que no llenan el ser. Evaluemos cuáles son nuestros deseos y cuáles hemos logrado, pero que nos han dejado insatisfechos. Por ejemplo, el sensualismo. Por ejemplo, el egoísmo. Por ejemplo, el deseo compulsivo de adquirir bienes materiales. ¿Qué pasa con una persona que empieza a adquirir y adquirir bienes materiales? Que cada vez busca tener más, busca más recursos para más bienes materiales. ¿Por qué? Porque el deseo está insatisfecho, porque no encuentra satisfacción en tener ya su hogar, en tener ya su casa, su vehículo, que por su trabajo lo pudo adquirir. Entonces empieza una insatisfacción y empiezan los estados depresivos. Muchos creemos que ahí es donde reside la felicidad y todavía es el común denominador de muchos. Pero evaluemos cuántos profesionales, cuántos artistas, como un colombiano que en estos momentos está viviendo un cuadro depresivo muy profundo y tiene muchísimo dinero y tiene mucha fama, y mucho reconocido, ha ganado premios en el mundo, pero él dio la cara ante la humanidad, ante las personas que lo aprecian y mostró la cara débil, el, la parte emocional de cada uno de estos seres que a pesar de tener tantísimo dinero, de tener muchos recursos, se deprimen, se enferman y muchos se suicidan, como lo vimos también con un actor muy conocido también por nosotros, que hizo películas maravillosas y que terminó suicidándose. Para ello es necesario, por lo tanto, una conducta moderada y la entrega a la meditación en torno a las aspiraciones elevadas del ser. Qué importante nosotros sería dedicarnos más a la meditación. Tener en cuenta que no es lo mismo que oración. Una cosa es orar y otra cosa es meditar, que tiene una concentración y una búsqueda mucho más profunda cuando lo hacemos. Palabras de nuestra mentora, Juana de Ángelis. Y este ser sublime, maravilloso, nuestra psicóloga espiritual, nos dice además que esa búsqueda del placer es innata, instintiva, y el hombre se aferra a ella como meta prioritaria. Entonces, no nos aflijamos profundamente porque posiblemente no hemos cambiado en muchas cosas. Es un proceso lento que necesita de muchos años, pero que depende de nosotros si caminamos, si corremos, eso ya dependerá de cada uno de nuestros deseos.
Generalmente al conseguirlo disfruta de satisfacción momentánea y por insatisfacción psicológica se propone prolongarlo indefinidamente, sufriendo ante la imposibilidad de mantenerlo. Ahorita hablábamos de los recursos materiales, de los bienes materiales, del capitalismo. Hablemos, por ejemplo, del sensualismo. Cuando hay insatisfacción psicológica y entonces el hombre o la mujer buscan en uno y en otro saciar eso que realmente no se encausa de esa manera. Las vibraciones que nosotros tenemos, las energías vitales y las energías reproductivas, como bien nos lo ha explicado el mundo espiritual, tienen una razón de ser y deben ser muy bien redireccionadas, pero nosotros las desdeñamos, le damos mal uso y además, al hacer ello, quedamos insatisfechos porque es algo momentáneo y como no podemos mantenerlo muchas veces, en muchas situaciones, entonces sufrimos, entonces vivimos dolor, entonces vivimos angustias y se desarrollan cuadros de depresión, por ejemplo, que muchas veces conducen a enfermedades mucho más graves. Y además, nos dice nuestra mentora que esos hábitos arraigados constituyen, los hábitos arraigados constituyen una segunda naturaleza. Preguntémonos en estos momentos cuáles son nuestros hábitos, cuántos son buenos y cuántos no tan buenos. Aquí, esta es la segunda parte que prevalece en la conducta psicológica del hombre. Nos dice nuestra mentora que sus alteraciones, transformaciones producen sufrimiento por la necesidad de amoldarse, por el esfuerzo de adaptación y por los altibajos de la emoción, que tienden a reaccionar a los cambios que se deben producir en la conducta. Y aquí es el punto crucial para la transformación moral, porque es difícil cambiar. ¿Por qué se nos torna tan difícil dejar algo que está arraigado en nosotros como espíritus? Hablemos de un hábito, la crítica. Criticamos todos los días. ¿Cuántas veces? No lo sé, pero lo hacemos. Y muchas de ellas son críticas mordaces, generalmente para el otro, generalmente para el vecino, generalmente para nuestra propia familia. Es un hábito arraigado. Por lo tanto, tenemos que alterar ese hábito, transformarlo. Y en esa transformación, en ese intervalo, es donde empieza a manifestarse muchas veces algunos estados de sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque muchas veces ya no encontramos más que hablar, porque empezamos a cerrar esos pensamientos o a encauzarlos de otra manera y eso nos causa una conmoción. De diversas formas, nosotros entendemos que esa necesidad de amoldarnos y de adaptarnos es importante y más en este momento de transformación. Muchas personas y los trabajadores de las casas espíritas y los que han asistido, simpatizantes, todas las personas, siempre nos han dicho, ¿por qué será que cuando empecé a estudiar el espiritismo, empecé a sufrir? Es algo ilógico, ¿no? Si el espiritismo nos está dando luces, nos está dando esclarecimiento, paz, tranquilidad, pero muchos nos han dicho eso, ¿por qué será que empecé a sufrir? ¿Por qué será que empecé con situaciones más críticas, más difíciles? Sí. Y muchos dicen, ¿sería por esos espíritus? Claro, eso fue lo que me dijo mi familiar, mi amigo, mi vecino. Ponga cuidado en ese lugar donde hablan con los espíritus, porque eso es malo y porque eso lo va a hacer sufrir. Y lastimosamente muchos se van con esas ideas bastante erradas acerca de lo que provoca en nosotros el conocimiento psicológico del libro de los espíritus, del libro del Evangelio, porque ellos lo que están haciendo es desarraigar de nosotros
los hábitos que están constituidos durante muchas existencias y que eso, al cambiarlos, al tratar de mejorarlos, crea una conmoción y creemos, entre comillas, que estamos sufriendo, pero no es precisamente un sufrimiento, es una transformación del espíritu que se está adaptando a cosas mejores, más sublimes. Así que también instruyamos a nuestros hermanos y no vendamos ideas erradas que muchas veces nos dicen en otras religiones y doctrinas, con todo respeto de mis hermanos, que nos venden esas ideas de que aquí te vas a salvar, de que aquí ya no vas a volver a sufrir. No, no podemos decirlo, porque para eso se necesita de un proceso muy profundo, porque lastimosamente esas creencias, doctrinas, lo que hacen es ponernos una máscara, o ellos no, nosotros mismos. Nos ponemos una máscara, un antifaz, y cubrimos nuestras imperfecciones con esa máscara. Pero cuando nos tenemos que retirar esa máscara, a dolor, a sufrimiento el que tenemos que vivir. El espiritismo no pone esas máscaras, no pone todo lo que nos cubre las imperfecciones, no, nos invita a esas a sacarlas, a entender y aceptar de que tenemos esa serie de imperfecciones y que vamos a alterarlas para nuestra transformación. Todos vamos a entrar en ese proceso. Por lo tanto, el proceso para que se produzca el cese del sufrimiento también se realiza a través del sufrimiento. Vean qué interesante. Para poder que cese o termine el sufrimiento, tenemos que hacerlo a través del sufrimiento, a través del mismo, que propicia satisfacción porque obtiene la certeza de que se está liberando de su amarga constricción. Es decir, cuando nosotros tenemos algo que se llama aceptación y comprensión de la realidad, el sufrimiento empieza a amortiguar, empieza a disminuir, empieza a bajar esa amarga constricción, como nos lo dice nuestra mentor. ¿Por qué razón? Porque empezamos a tener una visión más clara, más pacífica, más tranquila, como lo recomienda el mundo espiritual. Por lo tanto, y prestémosle atención a esto, enfrentar el sufrimiento sin hacer uso de válvulas psicológicas escapistas es una actitud saludable, muy distante de la distonía masoquista habitual. Y nosotros estamos llenos de válvulas psicológicas escapistas. ¿De qué manera? Mañana cambio. Lo peor que podemos decir, y le he escuchado también a algunos hermanos, en la próxima existencia cambio. ¿Saben ustedes esas palabras cómo tienen de sentido? Y cómo estamos forjando un dolor mucho más profundo. El hecho de decir, mañana cambio, mañana trabajo, mañana ayudo, mañana dejo de criticar, mañana y mañana y mañana. Y cuando llegue mañana, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegue la otra existencia y el dolor sea el doble o el triple, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr nosotros con esas fugas, como también lo llama Juana? Hay otras válvulas aún peores, los vicios. Creemos que sumirnos en los vicios nos va a ocultar el sufrimiento. Entonces, un hombre o una mujer que se separan, que terminan su relación, su matrimonio, buscan ocultar su sufrimiento a través de algún vicio como el licor, a través de un vicio como el cigarrillo, a través de un vicio como el no volver a traer esa situación para perdonar y para sanar. Esas son algunas de muchas válvulas psicológicas escapistas que todos tenemos. Una válvula psicológica escapista también muy común son las religiones. Muchas veces el ser humano busca una religión como punto de escondite porque creemos que allí vamos a superar todo este sufrimiento. O nos trasladamos a otra ciudad, o buscamos
algunas fuentes y recursos en otras personas que no son convenientes. Entonces, estamos llenos de ellas y por eso las prolongamos de existencia tras existencia y tras existencia. Y muchas veces ahora, teniendo el espiritismo en las manos, muchas veces, no en todos los casos, repetimos esa misma vivencia, esa misma situación. Por lo tanto, el sufrimiento forma parte del mecanismo de evolución de la Tierra. En nuestros reinos vegetales y animales se encuentra en la embrionaria percepción de las plantas que sufren las agresiones y hostilidades del medio. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la evolución de la Tierra, el sufrimiento ha existido desde siempre. Pero aquí vemos que eso que nosotros llamamos sufrimiento son procesos necesarios para la evolución de cada una de las especies, para cada una, para el progreso de todo lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra, incluidos, porque también hacemos parte de eso. Y decimos, ¿por qué los fenómenos naturales? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué esas sacudidas que está dando la Tierra? En primer lugar, porque es un proceso natural que siempre ha existido para el reequilibrio. Antes eran peores, antes eran más fuertes. Ahora, ya por lo menos, no se producen todos los días a diario cuando la Tierra estaba en un estado más primitivo, pero lo seguimos viviendo. Y vuelvo y lo repito, todos los microorganismos, todas las especies de animales y plantas son necesarias. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué estos animalitos nos hacen sufrir? ¿Por qué se entran los ratoncitos para mi casa y nos hacen sufrir? ¿Por qué se entra esto o lo otro? Sufrimos porque hace frío, sufrimos porque hace calor, sufrimos porque está venteando mucho, sufrimos porque el día está muy oscuro, sufrimos porque está haciendo, como les decía, mucho sol o está muy despejado el cielo. A todo le ponemos un sufrimiento. Muchas veces todo lo vemos de una forma sumamente negativa. Asimismo, nosotros vemos que los sufrimientos están en el mundo porque los espíritus que habitan en él, nosotros, permanecemos en ese periodo ético-moral en el que el dolor constituye para ellos una necesidad psicológica. Y guardemos muy bien esto. Constituye para nosotros una necesidad psicológica. ¿Qué sería de nosotros sin el sufrimiento? No habría esa palanca que nos impulsa a mejorarnos, a buscar una solución. Si no hubiese sufrimiento, no buscaríamos cómo ayudar al prójimo, porque entonces todo estaría bien, todo estaría perfecto, todo sería, como nos lo dice nuestra mentora, desgastante y provocaría en nosotros unos estados que no queremos lograr. Entonces, es necesario. Y ya vamos teniendo una visión un poco más clara acerca de ella. Y por lo tanto, en este maravilloso libro de En Búsqueda de la Verdad, nos dice que proceder bien para no sufrir, cumplir con los deberes para no ser penalizado, trabajar a favor del progreso de la sociedad a fin de obtener beneficios, se tornó una transferencia del Dios temor, ancestral por una negociación interesada, mediante la cual Dios retribuye con bendiciones el bien que se hace y castiga severamente cuando se practica el mal. Lastimosamente, muchos de nuestros hermanos, en diferentes condiciones, en diferentes estados o estadios, hacemos lo que menciona en este párrafo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos venden la idea de ese Dios temor. Entonces muchas veces ayudamos, servimos, pero por una negociación supuestamente con Dios. Y ojo a nosotros los espíritas o estudiantes del espiritismo. Nosotros tampoco debemos de pretender de que con la ayuda que estamos haciendo a nivel material o la transformación moral, vamos a ganarnos un lugar muy luminoso en el mundo espiritual, porque al principio no sucedía eso. Ay, yo voy a trabajar y voy a servir porque yo quiero ganarme un lugar muy hermoso en el mundo espiritual. Yo no me voy a ir para el umbral. Yo no me voy a ir para esas zonas oscuras. No, ¿qué tal? Yo voy a trabajar y a servir mucho y a entregar mis cosas
como lo enseña el espiritismo, pero porque me quiero ganar un cielo hermoso, porque si es posible, quiero llegar al lugar donde está el Maestro Jesús. Caramba. No, la caridad es tan desinteresada que no mira absolutamente nada de eso, porque como nos lo decía nuestro querido Chico hace muchos años, la caridad tiene que tornarse un hábito, algo natural. Por ahora lo pensamos, ¿cierto? ¿Será que sí ayudo? ¿Será que sí le entrego este consejo? ¿Será que sí le digo? ¿Será que sí lea esto? ¿Será que sí lo otro? Lo pensamos primero. Pero Chico nos dice que se vuelva natural, es decir, espontánea, que la hagamos sin necesidad de meditarla, sin necesidad de decir, voy a practicarla. No, ya la hice, ya actué ante la situación. Por lo tanto, para entrar en la recta final de nuestra presentación en esta noche, cuando el dolor es causado por enfermedad, se generan obviamente algunos problemas, generado, perdón, por algunos problemas de salud. Ya sabemos que los altos niveles de hormonas que generan tensión en el corazón y pulmones, esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, y aquí también podríamos hacer un esbozo muy completo de cómo nosotros nos encanta producir algunas hormonas en cantidades muy altas, como el cortisol o como la adrenalina, y sabemos que esto nos genera el estrés, nos genera las tensiones y nos generan problemas cardíacos y pulmonares, a comparación de cuando liberamos serotonina o una maravillosa que nos encanta bastante, que es la dopamina. ¿Qué genera esto? Infartos y derrames cerebrales. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas no han desencarnado en estos momentos o están desencarnando por una emoción que no se controló y que lastimosamente produjo el infarto, produjo la muerte, pero muchas veces no produjo la desencarnación? Morimos, pero no desencarnamos en la mayoría de veces. La persona sufre fatiga y baja afectividad en el sistema inmune, y aquí es el llamado que hacíamos al principio. ¿Cuánto hemos fortalecido el sistema inmune en estos momentos para contrarrestar los agentes patógenos que todos tendremos que vivir para poder ser inmunes a ellos? Si el dolor es severo y no puede aliviarse, conlleva muchas veces al suicidio. Ese es el punto más crítico, más difícil cuando se desarrollan enfermedades, cuando el dolor es tan agudo, cuando la enfermedad es tan profunda, que llegamos a pedir la eutanasia, nos suicidamos, convertimos a otros en homicidas y el trauma, el desenlace es peor. Nosotros somos, por ejemplo, esto, ese diamante que a través del dolor, que a través del sufrimiento nos vamos cincelando, nos vamos mejorando. Aquí en el diamante izquierdo, que son los mismos, tienen la misma condición química y tienen las mismas propiedades. Pero miren, por ejemplo, el de la izquierda y miren, por ejemplo, el de la derecha. Falta de transformación moral lo podríamos comparar y ya cuando los sentimientos se purifican, somos eso, ¿sí? Entonces, ahí vemos la utilidad de sufrir para ser felices. Y en la pregunta 919 nos dice, pregunta Allan Kardec al mundo espiritual, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Un sabio de la antigüedad nos lo dijo y lo hemos reflexionado miles de veces a través de la lectura del libro de los espíritus y de nuestras casas espíritas. Un sabio de la antigüedad, ¿qué nos dijo? Conócete a ti mismo. ¿Qué cuánto nos conocemos? Pregunto yo. Entonces, en ese conócete a ti mismo, tenemos una conciencia que es la parte receptora de la mente a registrar la ocurrencia de las cosas, ¿cierto? La que nosotros en estos momentos tenemos activa. La percepción, la parte evaluadora que juzga el hecho ocurrido, clasificándolo y juzgándolo como positivo o negativo. Miren que tenemos esa capacidad. Que la disfracemos o que la ocultemos o que tratemos de justificarla es diferente. Una sensación, la parte que genera una sensación corporal agradable o desagradable de acuerdo al resultado de la evaluación del hecho. Y finalmente una reacción, la parte que reacciona con aversión o apego en función de la sensación, que ese es el último punto que dependiendo de la evaluación anterior, pues ya nosotros tendremos una reacción. Por lo tanto, como consecuencia secundaria de aprender a observar las sensaciones sin reaccionar ante ellas,
La mente se reprograma a sí misma, permitiéndose actuar con plena conciencia, en lugar de reaccionar automáticamente frente a los acontecimientos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos sufrimos dolores de diversas maneras y son evitables, son inevitables, pero el sufrir ya es opcional, ya dependerá de nosotros, como lo dice en el párrafo anterior, de cómo reaccionamos automáticamente ante los acontecimientos. ¿Qué corrientes explican la solución al dolor? El cientismo y el espiritualismo. En el cientismo, pues plantea que los males pueden eliminarse por medio del desarrollo tecnológico, desde la ciencia experimental. Claro que pueden contribuir, que pueden mejorar. ¿Qué sería de nosotros sin la ciencia médica? Bendito sea Dios y los buenos espíritus que han inspirado a tantos médicos, a tantos profesionales de la salud para el progreso de la ciencia médica material. Pero todavía nos falta, todavía hay que abrir más el corazón para que la ciencia espiritual, para que la ciencia médica que traen los espíritus también contribuya de sobremanera para el progreso humano. Y el espiritualismo, ¿qué nos dice? El dolor no es una maldición divina sobre los hombres, es producto de la débil naturaleza del hombre, de la libertad que tiene o de la ley causal, que ya la sabemos muy bien. ¿Qué recursos entonces tenemos para la liberación de los sufrimientos? Que ya estaría parte de las conclusiones de nuestra conferencia. Considerar que todos los individuos son dignos de ser amados y tomar como modelo a alguien que lo ama y se dedica a él, por lo cual es acreedor de recibir todo su afecto. Identificar y estimular los rasgos de bondad del carácter ajeno. Aplicar la compasión cuando se es agredido. El amor debe ser, por lo tanto, una constante de la existencia del hombre. Es una ley universal que encierra absolutamente todo lo que acabamos de leer y que nos la enseñó el Maestro Jesús cuando preguntaron al mundo espiritual cómo entendía la caridad: benevolencia, indulgencia y perdón de las ofensas. Y vean que este es el camino para la liberación del sufrimiento. Por lo tanto, el amor es el río en los que se ahogan los sufrimientos ante la imposibilidad de sobrenadar en las fuertes corrientes de sus impulsos benéficos. Sin él, la vida perdería sentido. El significado puro expresa junto a la sabiduría la más relevante conquista humana. ¿Cuánto podríamos hacer nosotros a través del amor? Y el Evangelio es muy explícito también en estos motivos de resignación. Cuando el Maestro Jesús nos invita a aceptar, porque dice que bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Nos indica el Maestro al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Y debemos de considerarnos felices de sufrir, porque es el pago del ayer, porque son los compromisos que vamos saldando y porque si lo hacemos con amor, con paz, con aceptación, ¿qué pasará en nosotros en el porvenir? ¿Cómo será esa cosecha? Lo que vivimos ahora es la siembra. ¿Cuál será la cosecha de mañana? Cada uno lo va a determinar. Entonces, ¿qué pautas tenemos para superar el sufrimiento? Meditar, orar, cultivar sentimientos nobles. La reforma íntima es muy importante, mantener la mente ocupada, porque el ocio también es uno de los principales causantes de sentimientos de frustración y de dolor. ¿Cuántas veces nos dedicamos al ocio? ¿Al ocio qué es? No hacer nada. Entonces, como ya no tengo mi trabajo en el que me desempeñé durante muchos años, le decimos al cuerpo: descansa porque ya trabajaste todo el tiempo que debías desencarnar, trabajar. Y el ocio, el no darle una utilidad a nuestras manos, a nuestro pensamiento, a nuestra voz, también es una de las mayores causas de frustración, de sufrimiento, de dolor. A los corazones que lloran, Dios les reserva un hogar en su pecho y una bendición en forma de lluvia, que colmará de bondades su espera. A los corazones que sufren con infinita paciencia, Jesús les enseña que si resisten con amor, humildad e indulgencia, suyo será el reino de Dios,
con toda certeza. Confía siempre, no estás solo. Hay una luz al final del camino, aunque ahora tú no la veas. Imprime a tu vida coraje y amor, caridad e indulgencia. El resto es cosa de Dios. Déjalo de su cuenta. Piensa que todo viene y se va, que las causas de nuestros bienes, de nuestros males, están en este lugar o en otra anterior existencia. Que el amar nuestros males son menos malos, que debemos mirar de frente sin rencor, que el miedo es humano, que nunca es demasiado tarde para el perdón, ni demasiado pronto para partir, y de esta vida marcharnos, que hay un millón de preguntas y otras tantas palabras desiertas. Tú lucha con fe y sigue el camino de tu corazón. El resto es cosa de Dios. Déjale a Él la respuesta. A todos ustedes, al mundo espiritual, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estas reflexiones.